Bueno, el día de hoy nos encontramos reunidas para darle desarrollo al debate de la tarea 2, disposiciones, contexto y características del pensamiento. Pertenecemos al grupo 434-209-5. Las integrantes del grupo somos todas estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental. Quien les habla, Leslie Manuela Cárdenas Valencia, la compañera Geisel Astrid González, la compañera Jessica María Londoño y la compañera Lucerna. Daremos desarrollo al debate sobre el reconocimiento del pensamiento creativo, innovador y lógico, sobre el cual elegiremos nuestra temática a trabajar en el desarrollo del ensayo colaborativo. Es importante contemplar que el pensamiento creativo, innovador y lógico son habilidades mentales que se utilizan para la resolución de problemas y la generación de nuevas ideas. Sin embargo, estas requieren de un ambiente de trabajo que promueva la curiosidad, la diversidad de pensamiento y la creatividad, así como el pensamiento crítico y la celebración de la innovación. El cerebro humano está capacitado o acondicionado para elegir dos caminos en la resolución del problema. Estos caminos son el de la lógica y el de la creatividad. Hay varias teorías que confirman que el pensamiento creativo es considerado como una clase de pensamiento distinto. Esto se da debido a la necesidad de combinar múltiples componentes interrelacionados entre sí. Si bien hay varias teorías que influyen sobre este pensamiento creativo, consideramos que la mejor se adapta a la teoría de la fluidez, la flexibilidad y la originalidad de Guilford. Esta teoría sostiene que la creatividad se compone de tres factores: lo que es la fluidez, que se refiere a la capacidad de generar una gran cantidad de ideas; la flexibilidad, que se refiere a la capacidad de cambiar la perspectiva y encontrar nuevas formas de abordar un determinado problema; y la originalidad, que se refiere a la capacidad de generar ideas nuevas y únicas. Esto es muy importante para nuestro campo profesional, en el cual nos enfrentamos diariamente a la resolución de diferentes problemas. Bueno, sin embargo, otro investigador que realizó varios estudios sobre la creatividad es Barron, quien en 1969 llevó a cabo un estudio entre la población de adultos, donde concluyó que la elaboración de pensamientos es un nivel más común de la creación psíquica y forma parte de las características del ser humano. Ahora bien, de tal forma investigó que la creatividad en escritores contemporáneos, matemáticos, arquitectos y científicos tiene un tema más enfocado al tema de la creatividad. Por ejemplo, dictó algunas diferencias en cuanto a las variables de la personalidad, y los rasgos encontrados en estas personas fueron: tienen alto grado de capacidad intelectual, valoran las cosas intelectuales y cognitivas, valoran su propia inteligencia y autonomía, tienen fluidez verbal, expresan bien sus ideas, les agradan las expresiones estéticas y reaccionan a la belleza, son productivos y hacen cosas, se interesan por los problemas filosóficos como la religión, los valores, el sentido de la vida, tienen grandes aspiraciones, tienen una amplia gama de intereses, piensan y asocian ideas en forma poco usual. Los procesos del pensamiento son informales, son personas interesantes y atractivas, parecen honrados, francos, sinceros en su trato con los demás y se comportan siempre de un modo honrado y están de acuerdo con los modales personales. Ahora bien, también se tiene que la creatividad es unas capacidades que permite proponer soluciones innovadoras frente a la diversa problemática o retos en las que se enfrenta el ser humano en su vida cotidiana. ¿Quién lo dice? Mosorimato 2007. Gilles Bovar también ha sugerido que hay algunas habilidades que componen la creatividad, lo mencionaba la compañera, que en este caso es la sensibilidad para los problemas, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la redefinición, el análisis, la síntesis y la penetración. Bueno, también podemos decir que Gardner, ¿cómo se puede definir una persona creativa? No sé si alguien, por ejemplo, considera un autor que haya hablado de una persona creativa. Por ejemplo, Gardner dice que una persona creativa resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser conceptuado en un contexto cultural concreto. Gardner, 1999. Es decir, que señala que los procesos educativos en la creatividad permite en los seres humanos poder desempeñar o potenciar esas habilidades que en algún momento se consideraban que estaban un poco dormidas, y a través de esos pensamientos críticos y la resolución de conflictos, digamos en situaciones dadas, puede salir a flote esa persona creativa que permite dar unas soluciones o un poco más complejas o un poco más asertivas frente a la situación, problema que se esté presentando en el momento.
Tienes el micrófono apagado, Luz. No se te escucha. Bueno, se ha dicho pues que el pensamiento crítico no tiene una definición precisa ni única como tal en el ámbito académico. Tampoco pues se ha hecho una definición precisa respecto a la creatividad, pero sí se puede decir que este es un proceso potencial que abre la puerta al pensamiento creativo. No necesariamente conlleva a la creación de productos. Esto lo dijo Schrödinger, Selby e Isaac. De acuerdo pues con las intervenciones que han hecho pues, nuestras compañeras, ha habido de alguna manera en la historia una aseveración de que o se es talentoso o se es creativo, que este par de condiciones no podían relacionarse demasiado o que la relación era bastante baja. Sin embargo, el mismo Treffinger y Saxen en 2008 hablan acerca de un modelo que se encuentra patentado, es un modelo de intervención donde se busca la resolución de problemas de manera creativa y definitivamente se requiere la unión o la interacción de todos los tipos de pensamiento, porque debe buscarse resolver problemas de manera creativa, pero se requiere del pensamiento crítico, del pensamiento convergente, porque se requiere el análisis de las situaciones, se requiere un conocimiento muy amplio de cada situación, pero lleva en sí a resolver un problema. No es solamente tener el problema como problema, sino buscar solucionarlo. Y por eso se requiere de estas maneras creativas que busquen no solamente una solución, sino que puedan haber varias y que puedan llevar a mejorar la calidad, no solamente el ambiente en el caso de nuestros programas de formación, sino también de los contextos sociales. Es que apliquemos todos esos conocimientos de manera muy práctica, de manera muy innovadora. Precisamente nuestra escuela nos busca ser estudiantes críticos y estudiantes que busquen solucionar los problemas de nuestras comunidades en los ámbitos municipales, regionales y nacionales. Esto definitivamente lo vamos a lograr si podemos aplicar todos los conocimientos de la lógica, de la ingeniería, de los métodos numéricos, pero llevados a un contexto social y aplicados a las realidades, que todas son diferentes, porque una realidad no es única, sino que se tiene que mirar el contexto donde se va a aplicar. Un problema de contaminación no es el mismo en una ciudad que en un municipio, no es el mismo problema de contaminación de agua en una ciudad que en un municipio, porque aunque en sí el problema es el mismo, la afectación al contexto social de los ecosistemas es completamente diferente. Por lo tanto, cada vez se acentúa más entonces ese método de que ya se busca es la resolución creativa de problemas. No es solamente tener una norma, algo que ya está establecido, sino que es un medio cambiante. Para hacer una intervención en cuanto al concepto, profesionalmente tuve una experiencia en la que se enfoca muchísimo en la aplicación del método creativo. Tuve la oportunidad de trabajar con dos personas totalmente ajenas al ámbito ambiental, ¿cierto? Personas de la parte de tecnología y de desarrollo de imagen, pero una de estas personas muy auténtica, muy creativa, muy curiosa, encontró una problemática en una determinada empresa, ¿cierto? Donde generaban una cantidad de residuos, el cual no sabían cómo hacerlo. Esta persona, en medio de su curiosidad, de su creatividad, decidió que estos residuos se podían transformar en nuevos materiales, y en este momento esa persona está patentando un biopolímero que están creando a partir de esos residuos. Entonces, cuando ya mencionaron pues como todos los conceptos, me parece como muy allegado esa experiencia a lo que vamos a ver, porque es una persona totalmente ajena al ámbito de la ingeniería, que no conocía nada de la problemática, pero que fue su instinto y su curiosidad y su capacidad de creatividad la que le llevó a permitir como este tipo de innovación. Bueno, voy a apoyar lo que dice la compañera. Por ejemplo, Fromm, 1959, dice, la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona.
Entonces era lo que decía la compañera Heiser, que supuestamente las personas creativas son las que pronto tienen, digamos, unas habilidades, por ejemplo, desde la inteligencia, y realmente no es así. Eso puede ser una cualidad que se despierta en cualquier persona que tenga un estado de incertidumbre y que quiera llegar a descubrir una forma de dar solución sin necesidad de ser esa línea disciplinaria, como lo dice la compañera Leslie, un compañero que descubrió una forma de generar un residuo a partir de biopolímeros, ¿cierto? De biopolímeros, y que pudiera, digamos, reducir, en este caso, y no es un ingeniero ambiental, ¿cierto? Como en el caso de nosotros, que efectivamente lo que queremos hacer es que ese pensamiento crítico, innovador, que viene de la línea divergente, podamos aplicarlo a las diferentes, digamos, temáticas que trabajamos en nuestra fase 1 de este curso, para poder aplicar todos esos conceptos y abordarlo desde un pensamiento mucho más profundo, que es el que nos invita al día de hoy, que es el pensamiento creativo, innovador. No sé si pronto alguna de las compañeras quiere ya hacer como referencia a esa línea o de temática que había propuesto para poder, digamos, direccionar nuestro ensayo acerca de eso se trata el tema de pensamiento crítico, creatividad, en este caso innovado, es acerca de una situación problema, que es lo que nos invitan los autores, es que es una situación problema en la que lleva o los conflictos lo que llevan a esas personas a cuestionarse y a hacer un análisis mucho más profundo de ese proceso cognitivo y de ese proceso o desarrollo de poder, digamos, erradicar, mitigar eso que está generando un problema, ya sea desde el ámbito ambiental, social, económico, cultural, y que nos permita, por ejemplo, desarrollarnos como esos seres humanos pensantes y críticos frente a las situaciones. Yo quisiera inicialmente comentarles la línea que tengo en mi ensayo, en mi trabajo. Incluso se llama el título es Lo que gira alrededor de un problema de contaminación. Es un caso que se presenta justo en el lugar donde laboro y donde además vivo. Tenemos un problema de contaminación ocasionado por el tratamiento de unas aguas residuales. Es una deficiente ineficiencia de la planta al depurar estas aguas. Y por ello, la autoridad ambiental nos llega con una sanción de que no podemos estar vertiendo las aguas al río, sino que las debemos trasladar hacia una PETAR que las pueda allí entregar de manera adecuada. Ese problema se da en un lugar donde convivimos alrededor de 2.500 personas, todas ubicadas en un campamento, pero a partir de ahí, y quienes hacen uso del pensamiento crítico, de donde solamente importan los resultados y el cumplimiento de las normas, entonces deciden. La mayor parte del personal tiene que desplazarse hacia otros lugares, pero sin verificar que se estaban alterando los contextos sociales, no solamente de quienes allí vivían, sino de los municipios cercanos, de los caseríos cercanos, donde toda su dinámica social y económica fue cambiada solamente por el cumplimiento de una norma. Entonces, si bien tenemos que cumplir una norma, tenemos que buscar ser más creativos y pensar más en el contexto de todo lo que esto implica. No solamente atacar el problema como problema, sino que es mirarlo en un contexto. De alguna manera, se han aplicado también las características del pensamiento innovador, creativo, porque ha llevado a buscar alternativas que permitan combinar tratamientos biológicos con otro tipo de tratamientos para que se puedan obtener resultados, consultando quienes ya han incursionado en el tema de los tratamientos por biotecnologías. Entonces es todo un proceso que se está aplicando y que gira. Tenemos el pensamiento crítico, pero también tenemos el creativo y tenemos también el divergente, dando pues al lugar a solucionar el problema, buscando también condiciones o propuestas creativas, pero aún así afectando un contexto social. No sé si alguien quiere seguir con su línea. Bueno, si quiere entonces la parte pues que yo propuse para el ensayo es la contaminación de las aguas. La parte pues de contaminación de aguas es un tema muy grande, entonces lo restringí un poquito
a la parte de contaminación antrópica y más específicamente a las fuentes de agua que sirven, pues que son la fuente de captación para las plantas de potabilización. Es un problema pues que ha venido aumentando mucho en los últimos años porque pues cada vez sabemos que la población pues digamos de la ciudad se está desplazando más hacia las partes rurales, porque normalmente pues la captación de las aguas para las plantas de potabilización hace más o menos pues desde la década de los años 40 se hacía, era pues en las zonas rurales que se suponía que no había mucha contaminación. Pero ya vemos, uno va a una Bocatoma y observamos muchos asentamientos pues de poblaciones, comunidades que viven ahí, además de las industrias eh, pues hay, pues o sea, han hecho muchos vertimientos de porquinazas, de gallinazas, pues o sea, empresas que se establecen también en las zonas rurales, además de la minería. Entonces, ¿qué pasa? En las plantas de potabilización debe también hacer pues procesos o inicialmente unas actividades pues creativas para tratar esas aguas que vienen pues con compuestos que antes no traían, mientras que se implementan procesos definitivos para remover todas estos nuevos contaminantes que llegan al agua. Eh, mm, no solamente pues están afectadas, digamos, acueductos pequeños, sino también acueductos grandes, ya no están contaminadas solamente las quebradas, los ríos, sino que ya también los embalses. Entonces, pues inicialmente, si una ciudad como Medellín que tiene pues, digamos, un acueducto fuerte, no se va a ver afectada mucho pues la parte social, mucha la población, pero no sabemos a futuro qué pueda pasar. Entonces, el tema que yo propuse era ese, pues, sobre la contaminación de las aguas que abastecen los sistemas de acueducto. Leslie. Bueno, yo propuse trabajar con el tema, pues desde mi parte de mi experiencia laboral, es qué impide la aplicación efectiva de la normatividad ambiental en las empresas. Este es un tema con el que me he estado encontrando mucho, debido a que mi enfoque es en cuanto a asesorías empresariales, ya que cuando se van a hacer la implementación de los sistemas de gestión ambiental aplicados a las normatividades ambientales vigentes, se encuentran con una serie de barreras o inconvenientes para la aplicación, ¿cierto? En la mayoría de los casos tiene que ver directamente con el desconocimiento en el campo de la aplicación pues, de la ingeniería. Es muy común que cuando en una empresa no se aplica el sistema de gestión ambiental, ninguna persona sabe en sí, un ingeniero ambiental, qué tiene que hacer en la compañía. Aparte de eso, las juntas directivas o la parte pues, de dirección no conocen el alcance del sistema ni sus aplicaciones dentro de la empresa. Además, no le dan la importancia como se la dan a otras áreas como lo son producción, como lo son ventas, como lo es contabilidad. Y es común que simplemente tomen la decisión de implementar por un cumplimiento normativo, ¿cierto? Pero no saben que para poder hacer el cumplimiento normativo requieren de ciertas modificaciones, reestructuraciones, inversiones dentro de la misma organización que por lo general conllevan a inversiones financieras, que es uno de las mayores barreras en este momento en las compañías. Entonces, es así como desde la parte pues divergente, convergente, desde el modelo crítico, se piensa pues como encontrar una solución a la problemática aplicando ya las reglas establecidas, junto con el razonamiento lógico que requiera pues como una solución a esta problemática. Uno mismo desde la parte de ingeniería puede analizar qué soluciones o qué alternativas darles enfocado y teniendo pues como en cuenta todas las partes interesadas, de forma tal que nos permitan pues como una aprobación a los proyectos y aprobación a las necesidades que requerimos. Entonces, pues me parece importante este tema, debido a que si bien tenemos una identificación de aspectos e impactos ambientales significativos, también es entendible que son las industrias, en su mayoría, los que generan un mayor nivel de contaminación en estos momentos. Entonces, es mirar
cómo podemos nosotros brindar una solución ante las problemáticas que estamos encontrando directamente desde las compañías, desde las empresas. Gracias, Leslie. Bueno, y yo tengo pues como el componente atmosférico, que es un componente un poco complejo en el tema de los recursos naturales, dado que es un componente, es muy disperso, en este caso la atmósfera, en nuestro hábitat, pues, que es la biosfera. Digamos, el título del ensayo es La contaminación atmosférica en la zona urbana de Medellín, que es el lugar donde vivo. ¿Es cuestión de estrategia de mitigación o de planificación del territorio? Es como la pregunta que se lanza frente al tema de digamos, el conflicto atmosférico que tenemos en el área metropolitana del Valle Aburrá, porque pues, es un gran auge de contaminación atmosférica que tenemos gracias a las fuentes artificiales. Decía la compañera Leslie, por ejemplo, en tema de la responsabilidad socioambiental que tienen las empresas, pero a la final, cuando se hacen unos estudios a nivel del área metropolitana, son aparte de las fuentes fijas, que serían las empresas productoras, las empresas de la manufactura, el sector manufacturero, también son las fuentes móviles, que es el parque automotor, ¿sí? Los que generan un gran porcentaje de estos gases de efecto invernadero, estos gases contaminantes que van emitidos a la atmósfera. Entonces, debido a la baja calidad que tenemos en la ciudad de Medellín, en este momento estamos en uno de los picos de contingencias atmosféricas, son dos en las épocas, en el año hay dos contingencias atmosféricas fijas en el área metropolitana del Valle Aburrá, que es una a mediados entre febrero-marzo y este septiembre-octubre, que termina, creo que termina el 4 de octubre. Entonces, en este momento, por eso este tema lo escogí, porque a pesar de que este es un tema tan álgido y que afecta tanto a la población en el tema de problemas respiratorios, que ya está demostrado que tenemos problemas respiratorios como un problema de salud pública en el área metropolitana, que está claro que tenemos dos episodios de contingencia y que tenemos una serie de planes, por ejemplo, como es el PIGECA, y que tenemos unas fuentes de monitoreo como el CIATA, que está monitoreando material particulado 10 o 2.5, que es el más crítico, y se ha tenido alertas naranjas en estos puntos de monitoreo. Es como que considero que desde el punto de vista, porque para eso es el ensayo, que es una postura personal también, pero basado también en esos argumentos de referencias bibliográficas, es que no solamente, a pesar de todas las estrategias que tenemos, que es transportar días sin carro, tenemos esas estrategias de transportes alternativos, como por ejemplo el tema de la bicicleta, tenemos el metro, que es una muy buena alternativa para desplazamiento público, para grandes o densidad poblacional. Parece que estas estrategias se quedan cortas para poder mitigar estos impactos ambientales que tiene los gases invernaderos, los gases tóxicos que se generan de estas actividades económicas. Entonces, por eso mi pregunta ¿es más allá de una estrategia de mitigación de estos efectos que se generan en la atmósfera, o realmente será una planificación del territorio? ¿Es realmente una planificación del territorio? ¿Existen, digamos, estos argumentos de referencia bibliográfica que nos ayudan a identificar que no tener una planificación del territorio oportuna, concisa y precisa frente al contexto que se vive en este caso, que es el urbanismo, hace que, a pesar de que se apliquen varias estrategias socioambientales y medioambientales, seguramente puede que no sea la alternativa para erradicar ese problema que nos está matando a todos que nos está perjudicando y que en algún momento nos puede generar ese problema respiratorio que tenemos, pasamos por el COVID. Entonces, digamos que a nivel general, ese sería pues como mi temática frente al tema de la postura crítica, de la postura de pensamiento más allá de lo cotidiano, es esa mirada a pesar de esas estrategias tenerlas, yo creo que es un poco más profundo mirar ese tema de la contaminación atmosférica desde un pensamiento más crítico. Compañeras, defendiendo un poco mi postura en cuanto a la importancia de la aplicación de la norma. En cuanto a lo que menciona la compañera Jessica de contaminación atmosférica, en esta parte de contaminación atmosférica es muy normal que muchos de estas emisiones se generan por falta de regulaciones normativas. ¿Por qué? Si bien hay nuevas normas, por ejemplo, el año pasado salió una nueva norma en la que se establecen cuáles son los límites permisibles para emisiones atmosféricas de fuentes móviles,
la aplicación es complicada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces van y le dicen a las empresas productoras, ensambladoras, lo que tienen que hacer, pero no hay un ente regulador que en realidad verifique el cumplimiento normativo que se esté haciendo. O sea, es muy normal encontrar en cuanto a la parte, digámoslo así, tributaria nacional, entes reguladores como la DIAN, la UPPG, que regulan todas las políticas existentes. Sin embargo, en este momento, ambientalmente, nosotros no tenemos un ente regulador que sea a nivel general y que realice sectorizado el monitoreo ambiental. Actualmente son muchas las autoridades ambientales las que tienen que intervenir. Está bien que tenemos el ANLA para la parte de licencias ambientales, pero aparte del ANLA entonces se sectoriza por corporaciones autónomas según la región, pero no hay como tal un ente general que se encargue de vigilar que todo el cumplimiento normativo sí se esté aplicando. Entonces, esto de pronto defendiendo un poquito como la postura de la importancia también de la implementación de la normatividad, ¿cierto? Considero que es el complemento y que bien nos pudiéramos enfocar en el tema de la contaminación atmosférica, porque el tema de Leslie es transversal a cualquiera, así sea la contaminación de las aguas para las bocatomas o para las fuentes para las tomas pues, de los acueductos, o aunque sea la normatividad en cuanto a aguas residuales, cualquiera de los problemas de contaminación se pueden ver bien transversales en cuanto al cumplimiento de la normatividad, porque de acuerdo con lo que lo dice Leslie, están todas estas entidades, las corporaciones autónomas para hacer el tema de la vigilancia y control. Sin embargo, aplica mucho en las empresas o entidades oficiales, las empresas o entidades del Estado que tenemos que estar realizando unos reportes con alguna periodicidad precisamente a todas estas entidades regulatorias. Pero las empresas privadas, no sé cómo sea el mecanismo, quién las esté controlando, ellos cómo, y dado a ellos que vemos qué cantidad de empresas viven surgiendo, pero no tienen siquiera un sistema de calidad, no tienen siquiera implementado un sistema de calidad, pues mucho menos van a tener uno ambiental y mucho menos el integrado, ¿cierto? Entonces, creo que cualquiera de los tres temas de contaminación bien pueden abordarse también, y es una parte integral de la parte del ensayo, porque es la postura de lo que es una de las causas, el por qué se viven presentando estos problemas de contaminación. ¿Y qué es que no se implementan los sistemas de gestión, no se implementan los mecanismos que la normatividad existe, porque tenemos en el país un sistema regulatorio muy fuerte. Nuestros sistemas regulatorios de los mejores de Latinoamérica, pero desafortunadamente pues no se cumplen. En la letra está muy bonito, está muy escrito, incluso hay exenciones tributarias, hay beneficios para las empresas. También estamos hablando de estas empresas que tienen esa certificación verde, las que utilizan buenas prácticas, pero ¿qué tanto auge se les está dando, ¿cierto? ¿O cuál es la regula? Entonces, a mí me gustaría enfocarme por el trabajo de Jessica, pero una parte de verdad que muy importante dentro del ensayo es el tema de la normatividad ambiental. Esas barreras que existen en las empresas y que gracias a esas barreras no se implementan sistemas de gestión, no se implementan mejores prácticas que terminan generando una cantidad de contaminantes. Como bien lo decía ahora Jessica, tenemos fuentes móviles, tenemos fuentes fijas. Las fuentes fijas pues deben tener una regulación, las fuentes móviles tienen, me parece que una más amplia, tenemos ya el pico y placa 2 veces a la semana, prácticamente todo el día, entonces tienen su vehículo para moverse casi que a trabajar, tiene que dejarlo guardado, pero continuamos con episodios de contaminación muy alta. Estamos viendo de alguna manera este aumento, este incremento del precio de la gasolina, llevando a la población a que migre a otro tipo de uso de combustible, una transición energética que nos está viendo casi que a punta del bolsillo, obligándonos a utilizar otro tipo de sistemas de transporte, o sea, el metro, o sea, migrando a las bicicletas eléctricas, a los vehículos eléctricos, que de alguna manera en un momento van a reducir esos niveles de contaminación. Entonces, creería que hay muchos, en este momento están habiendo
estrategias y está viendo el marco normativo, pero además la aplicación de ese marco normativo para las fuentes móviles y está haciendo mucha falta para las fuentes fijas. Hace 2 años se tenía pensado, y con esos graves episodios pues que se nos presentaron de eventos de contaminación, que eran las fuentes móviles, y realmente vemos que de ahí en adelante la aplicación de la norma ha sido relacionada con las fuentes móviles, porque se puso más duro el tema del pico y placa. Pasó de ser con 2 horarios en la mañana, había uno en la mañana, había otro en la tarde, apenas un día, y ya ahorita pasó a que es todo el día, 2 días a la semana, teniendo en cuenta que esto también afecta el tema social, los contextos sociales, porque muchísimos de los vehículos que transitan en esas horas pico son la gente que se desplaza a trabajar y que ven en su propio medio de transporte una forma más fácil de ahorrar tiempo, quizás de ahorrar tiempo para llegar a sus casas más rápido, porque vemos otro problema adicional, es el desplazamiento de los municipios. Los municipios del sur, las personas que viven en el sur se desplazan hacia el norte laboral y viceversa, del norte hacia el sur. Es parte también de la planificación. Es cómo conciben las mismas empresas la contratación de su personal, dónde las van a ubicar y dónde está el fuerte de su mano de obra. Y no tienen unas estrategias que permitan o contratar mano de obra local o una diferenciación en sus horarios laborales, de manera de que no haya una cantidad de tráfico, que no estemos incrementando el tráfico vehicular en unas horas establecidas, que son las horas que ya se tienen identificadas como horas pico. Exacto, yo también considero que me parece muy interesante el tema de la compañera Jessica para trabajar, ya que tiene, pues es un campo muy amplio, el cual nos permitirá realizar un análisis mucho más detallado, que tiene otras implicaciones y otras aplicaciones de otros temas que bien hemos hablado en este momento, ¿cierto? En cuanto al ámbito social, ambiental, entonces también me parece que este tema pues, sería como ideal para trabajarlo en cuanto al desarrollo del ensayo. Bueno, yo también estoy de acuerdo porque veo que es un tema pues también de interés para todas 4. También incluye pues lo que prácticamente todas mencionamos, que es la parte de normatividad, y también tiene un componente social ambiental alto. Entonces también me gustaría trabajar en este tema. Listo, no sé si de pronto damos como paso a abrir el foro de preguntas, ya teniendo como este debate que ha avanzado bastante, y vemos que como que ya lo vamos direccionando frente a nuestra postura y lo que cada uno pudo como argumentar, que son argumentos muy válidos, porque es que el tema, como lo decía el tutor, una cosa hablar es de lo cualitativo y otra cosa es hablar desde lo cuantitativo, ¿cierto? Las cifras siempre nos generan como ese susto cuando uno le dicen porcentajes, cuando uno le dicen estadísticas, pero cuando uno va a hablar de lo cualitativo, que digamos que ese es el centro de este trabajo, que es hablar también de lo cualitativo y hacer un enfoque sistémico que es de lo social, lo ambiental, lo económico, que aquí el tema económico juega un papel muy importante, aparte de lo político, que lo político prácticamente sería un eje transversal de esta actividad, si hablamos del tema de contaminación atmosférica, y es que, como la pregunta lo dice, es mirar más allá. Entonces, la pregunta, por ejemplo, que yo hago en este momento es, frente a lo que, esa réplica que hago frente a lo que nosotros estábamos hablando en el debate es, si será un tema más de que tengamos más autoridades enfocadas a hacer un control y seguimiento a estos generadores de contaminantes, en este caso atmosférico, o será más de lo que, por ejemplo, mencionaba la compañera Leslie, que es un tema de responsabilidad social y ambiental, que a esos es, digamos, que lo que se está visionando o se está direccionando a las empresas, ya sea del sector público o privado, es ese tema de corresponsabilidad, ¿cierto? Sí será más enfocado de que nos tendrán que poner más policías para que nos portemos bien, o tendremos que manejar más bien una política más no sé, otro tipo de estrategias frente a ese uso responsable, por ejemplo, del transporte masivo, de acudir a esas otras alternativas que nos dan para movilizarnos, por ejemplo, a reducir un poco más el consumo de algunos productos
que son generadores, por ejemplo, de algunas empresas manufactureras que de pronto no tienen ductos o no tienen, digamos, ese control interno o también podrá ser una política, por ejemplo, desde la parte del territorio, que era la pregunta a la que surgía ahí, o será más de planificación del territorio, es decir, algunas empresas tienen que estar ahí o no tienen que estar, o estamos permitiendo más el asentamiento de industria en zonas en las que de pronto no deberían estar, sin importar si el uso del suelo lo permite en el instrumento de planificación, y que se vuelve más un tema de capricho, un tema desde el gobierno que está instaurado en este momento, lo que llamamos favores políticos. Es como esa la pregunta, o sea, ¿qué podría realmente, y qué es lo que si tomamos este tema, es en el ensayo que nos podemos explayar hablando de muchas cosas que podemos hablar en este tema desde lo cualitativo, desde el pensamiento crítico, es hacernos una serie de preguntas, que si realmente es eso, porque sí, está Corantioquia y área metropolitana en el Valle de Aburrá, y Corantioquia en la zona rural, sí hacen esos controles y seguimientos, y les piden monitoreos. Es más, la norma, la 909, que no dice que pues no pone a todo el mundo a tener un permiso de emisiones atmosféricas, no pone a todas las empresas, sino que es la cantidad de combustión la que dice si debe tener un permiso o no, ¿sí? Entonces también habría que mirar, bueno, todas las empresas deben tener un permiso de emisiones atmosféricas y si no lo tienen, entonces, ¿qué otras estrategias tienen que aplicar? ¿Sí? Y además el desarrollo acelerado de la periferia urbana, el desarrollo acelerado del crecimiento poblacional, que lo que se considera una zona industrial, ya están llegando las poblaciones a sentarse allí, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si ahí ya estaba permitida esa actividad y está llegando la población ahí, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque, por ejemplo, Itagüí tiene esa problemática. Ahí están las chimeneas de las ladrilleras que toda la vida han estado ahí, toda la vida. O sea, desde los tejares, las tejitas aquella, el adobe macizo, estaban ahí toda la vida, pero ya están llegando o ya están asentadas las zonas residenciales allí, se están bien afectadas por esas emisiones que generan las empresas, pero el municipio no hace nada. O sea, genera ingresos de la parte de actividad económica de las ladrilleras, ¿cierto? El tema de los impuestos, pero también está generando unos impuestos de la unidad residencial, pero no está haciendo una transversalidad de esas afectaciones ambientales que están, socioambientales que se están generando y esos impactos sociales tan grandes que verdad se generan allá. Ahí cierro mi pregunta grandota. Jessica, me parece muy importante que miremos desde que, o sea, si vamos a abordar desde todos los ámbitos de aplicación o de generación de emisiones, ¿cierto? Ay, Teniendo en muchachas, cuenta, perdón un momentico. A ustedes les salió un avisito que en 5 minutos se acaba la reunión. A mí me salió hace ya más de casi 4 Jessica, de pronto minutos. puedes mirar si hay forma de que aparezca algo como de extensión de tiempo o algo. Voy a mirar. Puede Listo. tu réplica. Bueno, hablando un poquito en cuanto a lo del tema de emisiones, como les contaba, mi ámbito de aplicación en este momento, profesionales en el sector empresarial, no únicamente es en cuanto a emisiones por procesos industriales, digámoslo así, ¿cierto? O por fuentes fijas, sino que, por ejemplo, en cuanto a tema de generación de residuos, también se está generando una cantidad de emisiones. Por ejemplo, esta semana le estábamos haciendo el análisis a una empresa que genera una cantidad muy alta de residuos orgánicos, el cual, por ejemplo, simplemente 30.2 toneladas de estos residuos están generando 45 toneladas de CO2. Entonces, las emisiones tenemos que mirar como también desde dónde abordarlas o cómo abordarlas en cuanto a como todos los, o sea, como a todos los generadores, ¿cierto? Porque en temas tan sencillos, por eso me parecía importante que trabajáramos el tema de emisiones, porque es que procesos tan sencillos como vemos como el simplemente hecho de, incluso el doméstico, el nosotros estar sacando la basura sin hacer una separación en la fuente, sin hacer el proceso de reciclaje, ya estamos generando emisiones. Entonces aplica las emisiones también para el sector doméstico. Mire que en este ratico de debate se empiezan a aplicar todos los tipos de conocimientos, ¿cierto? Todos los tipos de pensamiento. Está desde el pensamiento crítico, que va muy relacionado con el convergente, que es el de todos los números, que tenemos estadísticas en cantidades
donde podemos ver la cantidad o las condiciones atmosféricas, cuáles son los niveles de contaminación, cuáles son las fuentes que más vemos que son las que generan emisiones, pero aquí entra también el divergente y el creativo de estar generando nuevas ideas. Mire cómo ya no es solamente las fuentes fijas y las móviles, sino también el tema de los residuos, la cantidad. Mire que estamos buscando, ¿cierto? Son nuevas ideas que van naciendo, pero no solamente está la idea, sino que vamos a profundizar y a encontrar cuál es la causa de la generación de las emisiones desde los mismos residuos, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que de todas maneras planteamos desde el mismo quehacer de la ingeniería ambiental cuáles son las posibles soluciones, que igual todas nosotras ya conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a los residuos? Empieza desde una gestión desde casa, empieza desde una educación ambiental en los hogares, en las instituciones, cómo vamos a gestionar nuestros propios residuos, cómo vamos haciéndolo desde casa, qué hacemos. Ese es el principio de vamos a separar en la fuente y vamos a generar menos residuos. Vamos a hacer un consumo más responsable, vamos a tener solamente lo que vamos a consumir o lo que vamos a necesitar y posteriormente pues vamos a tratar de darle una disposición adecuada. Si bien nosotros, nuestra disposición final es en el punto de acopio donde llega el vehículo recolector, pues de alguna manera ser responsables en casa de no generemos tanto y lo que vamos a generar, ojalá pudiéramos darle un aprovechamiento, hacer un compostaje en casa, esos residuos orgánicos, aplicarlos y empezar a implementar huertas urbanas. Mire que es una cantidad de cosas que se van abriendo, de ideas y estrategias que nacen precisamente de esa creatividad que creemos que desde los ingenieros no podemos tener. De que el pensamiento entonces crítico solamente se basa en los números y no puede pensar en estrategias de disminuir esos números. Tenemos números, los números nos hablan, sí, tenemos niveles de contaminación supremamente elevados, pero ¿qué vamos a hacer? El ingeniero tiene que ver qué hacer para mejorar o para acabar con esa problemática, mitigarla o definitivamente cambiar. Se aplican todos los niveles de pensamiento. Exacto, Heiser, porque por ejemplo, pues hay modelos o hay sistemas de tratamiento que vemos que ya incluso se están aplicando, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de las emisiones, que hacen una captura de determinados componentes que tienen esas emisiones, las capturan y lo que hacen es reincorporarlas a ciertos procesos, o por ejemplo que con el residuo, cogen este residuo que se cree que no es potencialmente aprovechable, pero lo que hacen son nuevos materiales a partir de estos residuos, pero para hacer esa aplicación de esos procesos se tuvo que tener atrás un componente y una idea creativa e innovadora en la cual se aplicara el concepto divergente, convergente, para poder llegar a la solución de una problemática que inicialmente existía. Y que no afecte a un grupo poblacional. Ahorita Jessica decía, y en cuanto a la planificación del territorio, yo también vivo en Itagüí, y Itagüí fue una ciudad, la ciudad industrial del Valle de la Burrá. Aquí era donde se centraba toda la parte industrial. Entonces encontramos de todo tipo, las textileras, las ladrilleras, los tejares, la parte de hierros. Entonces es una cantidad de industria, las bebidas de este Pilsen, donde está la cervecería, también lo de gaseosas, aquí también está tronando. Entonces empiezan, como no ha habido una adecuada planificación del territorio, entonces los usos del suelo se empezaron a combinar. Ya no era un uso de suelo industrial, sino que se está viendo residencial, con una dificultad en este momento, que están afectando más a las empresas que a la misma población, porque entonces, no es que primero está el derecho de la población civil, listo, sí está el derecho de la población civil, pero ellos llegaron después. Ahora, entonces, sancionan las empresas, a veces las llevan a que las cierren, porque trasladar una empresa no es fácil. Y para buscar un perímetro rural que cada vez está más ocupado, como lo mencionaba Luz, los perímetros rurales, o sea, nuestra frontera se está expandiendo cada vez más, entonces finalmente la empresa, ¿qué dice? No, pues yo cierro operaciones, ¿cierto? ¿Y qué se ocasionó ahí? Una afectación. Un impacto social. Empleo. El impacto social es desempleo. ¿Cuántas familias directa o indirectamente se veían beneficiadas? Mira, nosotros vemos que Coltejer ya casi que está cerrado. Peldar está en el municipio de Envigado. Yo hoy me asustaba cuando pasé
por un lado, y el lugar donde estaba la empresa ya van a construir otra unidad de edificio. Entonces, sí, está afectando la economía, está cambiando completamente todo el que no se haga una adecuada planificación y el que no encontremos. Quizás se pudieron haber generado unas estrategias que permitieran que convivieran tanto la parte industrial como la residencial, o definitivamente haber pensado de alguna manera diferente que no se podían combinar, pero ya está lleno. Está lleno de la parte residencial, todo el perímetro del área industrial, sin tener en cuenta incluso las mismas corrientes de aire, cómo se mueven aquí las corrientes de aire. Yo vivo en un lugar, bueno, otra cosa es el tema de la deforestación. Cada vez ampliamos más nuestra frontera, ya no solamente agrícola, sino residencial, y estamos acabando con toda la zona boscosa que había en el área metropolitana. Todo eso ayuda a que se incremente más el problema de la contaminación atmosférica. Hacia el lugar donde yo vivo hay mucho árbol. Yo no soy capaz de vivir en un lugar que no haya árboles, pero aquí cerca, a 2 cuadros nada más, tenemos una estación de monitoreo. Y es donde se ven supremamente elevadas las condiciones atmosféricas de contaminación. ¿Pero es por qué? Porque se nos viene toda la carga por todo el sistema pues, de vientos, atraviesan la ciudad y aquí es donde se van a concentrar. Y nuestro sistema arbóreo no está diseñado, pues lo sobrecargamos y no va a poder hacer su tarea de remoción. Entonces, definitivamente, aplica todos nuestros criterios de pensamiento y nos ayuda como a hablar de todas las ideas que tenemos. Bueno, no sé, como si para ir como concluyendo el encuentro del debate, ¿tienen algún tipo de conclusión frente a lo vivido en el transcurso pues como de nuestro encuentro, que ha sido muy productivo, la verdad? Creo que nuestro ensayo va a quedar muy completo porque hay unas posturas muy importantes del tema de la experiencia, ¿cierto? Que el tema subjetivo también juega un papel muy importante para poder tener esa lectura crítica desde lo vivencial. Sí, creo que los autores también nos invitan a que digamos, hagamos una lectura también interna frente a lo vivido y que eso vivido lo podamos plasmar en esas alternativas que se pueden tener de mejora en esta temática que se va a seleccionar, que sería el componente atmosférico, y que vamos a trabajar de manera grupal, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos pasar como al proceso de conclusión del encuentro. Yo creo que podríamos hacerlo por cada uno. Podemos hacerlo como por ejemplo con la compañera Leslie, que fue la que dio apertura del debate, y seguimos en esa cadena. Bueno, pues concluyendo, como decía la compañera Jessica, será un ensayo en el cual, si bien nos enfocaremos, vamos a enfocar en la parte de la contaminación atmosférica a través de las emisiones, ¿cierto? Es un ensayo que nos va a permitir articular muchos otros aspectos desde la parte normativa, desde la parte de impactos, teniendo en cuenta el impacto social, el impacto ambiental, que dentro de este mismo ensayo podremos contemplar otros temas, como lo decía la compañera Heiser, incluso el tema de la deforestación, en el cual también impacta internamente los asentamientos pues como urbanos, en el cual sabemos que el tema arbóreo es muy importante para el tema de la descontaminación atmosférica, digámoslo así. Entonces es un tema en el cual podremos articular muchas ideas, que tenemos puntos de vista muy interesantes, diferentes, que nos va a permitir tener diferentes aportes y diferentes posibles soluciones ante la problemática planteada. Bueno, yo digo que obviamente pues es un tema de interés para las 4, no, pues obviamente pues toda la población de la ciudad, pero obviamente también somos personas diferentes. Entonces vamos a tener distintos puntos de vista, distintos aportes, ideas creativas, divergentes, convergentes, etcétera.
Entonces, creo, aunque es una pregunta, pero igual la podemos resolver acá, que estaríamos enfocando nuestro problema en el área metropolitana, ¿cierto? Es el tema de las emisiones atmosféricas, que es un problema de planificación del territorio, pero enfocado, desmarcado, el alcance es como el área metropolitana. La trabajaremos de esta manera, teniendo en cuenta que esa contaminación que se genera es producida por las fuentes móviles, por las fuentes fijas, por los mismos residuos orgánicos, por una inadecuada planificación del territorio, por una expansión de la frontera residencial, ¿sí? Y que también está marcada en la transición energética, aprovechamiento de residuos orgánicos, la deforestación asociada pues a esa construcción de nuevas unidades residenciales, y que también tenemos que tocar el tema del contexto social, de cuánta enfermedad, de cuánta afectación a la salud se presenta debido a estos eventos de contaminación atmosférica. En el Valle de la Aburrá se nos presenta normalmente 2 picos en el año, y las estrategias pues que desde lo personal y desde lo gubernamental se pueden establecer. Bueno, pues considero que el debate definitivamente es una herramienta que nos permite de manera colaborativa tener diferentes puntos de vistas, que es a lo que nos guía el tema del pensamiento también creativo e innovador, es que se puedan, digamos, que convergen en un solo espacio con diferentes miradas, ¿cierto? Que sería el componente sistémico, esos puntos de vistas que dan o criticidad o le dan un poco más de fluidez, que son de las características que exponen nuestros autores frente al tema creativo, innovador y pues también el pensamiento crítico. Entonces, considero que en este debate se puede, aparte de exponer de manera textual algunas referencias bibliográficas de los autores para esta fase en la que estamos del curso, permitió interiorizar esos conceptos en este encuentro, y que finalmente nos lleva pues como a concluir que nuestro ensayo va a ser direccionado frente a esta temática en la que pues estaremos trabajando en el desarrollo pues o finalizando para esta fase. Muchas gracias por el encuentro, muchas gracias por tener esa postura frente a unas temáticas ambientales tan complejas como las que mencionamos en este encuentro. Bueno, la idea es proceder pues entonces a realizar nuestro ensayo con todo lo que la rúbrica nos indica que debe tener, lo que tiene una estructura del ensayo. Muchas gracias. A todas, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a todas. ¿Quién cierra la grabación? Feliz tarde. ¿Quién culmina la grabación? Primero hay que frenar la grabación antes de colgar la llamada. ¿Qué le digo? ¿Grabar y transcribir? No. Detener la grabación. Detener la grabación, sí.